Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica presenta el programa del curso de Teología Sistemática 1, con el fin de ayudar a aquellos seminaristas que no tienen el tiempo adecuado para el estudio de las Sagradas Escrituras. A continuación le invitamos a ser fiel a nuestro Dios con el estudio de su palabra. TS 117, yo soy, Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Y esta es la lección número 17, de Teología Sistemática 1, cuyo tema es, Dios el Espíritu Santo, su morada y sellamiento. 17. Dios el Espíritu Santo, su morada y sellamiento, por Lewis Sperry Chafer. A una nueva característica de la edad presente. Aunque el Espíritu de Dios estaba con los hombres en el Antiguo Testamento y era la fuente de sus nuevas vidas y los significados de la victoria espiritual, no hay evidencia de que todos los creyentes en el Antiguo Testamento tenían al Espíritu morando en ellos. Esto se explica por el silencio en el Antiguo Testamento sobre esta doctrina y por la enseñanza expresa de Jesucristo, cuando contrasta la situación del Antiguo Testamento con la edad presente en las palabras porque mora con vosotros, y estará en vosotros Juan 14, 17. El creyente como morada del Espíritu es una característica de la edad presente que se repetirá en el reino milenial, pero que no se encuentra en otro período. Ve la morada universal del Espíritu Santo en los creyentes. Aunque los cristianos pueden variar grandemente en poder espiritual y en la manifestación de frutos del Espíritu, la Escritura enseña plenamente que cada cristiano tiene al Espíritu de Dios morando en él desde el día de Pentecostés. Algunas demoras temporales de esta experiencia que se ven en algunas ocasiones en Hechos 8, 14, 17. 19, 1, 6, fueron circunstancias excepcionales, no normales, y debidas al carácter transitorio del libro de los Hechos. El hecho de su morada está mencionado en tantos pasajes en la Biblia que no debería ser cuestionado por nadie que reconozca la autoridad de la Escritura. Juan 7, 37, 39. Hechos 11, 17. Romanos 5, 5, 8, 9, 11. 1 de Corintios 2, 12. 6, 19, 20. 12, 13. El último pasaje, 1 de Corintios 12, 13, no habla sobre la morada del Espíritu en nuestra vida, sino la morada de nuestra vida en la Iglesia. 2 de Corintios 5, 5. Gálatas 3, 2. 4, 6. 1 de Juan 3, 24. 4, 13. Estos pasajes dejan en claro que antes del día de Pentecostés la dispensación del Antiguo Testamento, en la cual solamente algunos tenían ese privilegio, estaba en vigencia. Pero, después de Pentecostés la obra normal del Espíritu ha sido el morar en cada cristiano. Romanos 8, 9 sostiene la morada universal del Espíritu declarando que, en la era presente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De igual manera, en Judas 19 a los no creyentes se les describe como no teniendo el Espíritu. Aún los cristianos que están viviendo fuera de la voluntad de Dios y están sujetos al castigo de Dios, sin embargo tienen cuerpos, los cuales son los templos del Espíritu Santo. Pablo usa este argumento en 1 de Corintios 6, 19 para exhortar a los corintios carnales a que eviten los pecados contra Dios, porque sus cuerpos son hechos santos por la presencia del Espíritu Santo. Se declara repetidamente que el Espíritu Santo es un don de Dios, y un don, por su naturaleza, es algo sin mérito de parte del que lo recibe. Juan 7, 37, 39, Hechos 11, 17. Romanos 5, 5. 1 Corintios 2, 12. 2 de Corintios 5, 5. De igual manera, el alto nivel de vida que se requiere de los cristianos que quieren caminar con el Señor presupone la presencia interna del Espíritu Santo para proveer la capacitación divina necesaria. Así como los reyes y sacerdotes eran ungidos y puestos aparte para sus tareas sagradas, de igual forma el cristiano es ungido por el Espíritu Santo en el momento de la salvación, y por la presencia interna del Espíritu Santo es puesto aparte para su nueva vida en Cristo. 2 de Corintios 1, 21. 1 de Juan 2, 20, 27. El ungimiento es universal, ocurre en el momento de la salvación, y doctrinalmente es lo mismo que el morar del Espíritu. La enseñanza de que uno es ungido en forma subsiguiente a la salvación y que es una segunda obra de gracia, o que solo es posible cuando se está lleno del Espíritu Santo, no es la enseñanza de la Escritura. Sé problemas en la doctrina del morar del Espíritu. El hecho de que cada creyente es morada del Espíritu ha sido a veces desafiado sobre la base de pasajes problemáticos. De acuerdo a 3 pasajes en el Antiguo Testamento y los Evangelios, 1, 5. 16, 14. Salmos 51, 11.
Lucas 11:13, algunos han creído que uno que posea el Espíritu puede perderlo. La oración de David, Salmos 51:11, para que no le fuera quitado el Espíritu de Dios, como fue la experiencia de Saúl, 1:5. 16:14, está basada en la vigencia del Antiguo Testamento. Entonces no era normal que todos le tuvieran consigo morando, y, de acuerdo a ello, lo que les había sido dado en forma soberana, de la misma manera podría serle quitado. 3 pasajes en los Hechos parecen también implicar un problema en la morada universal del Espíritu. En Hechos 5:32 se describe al Espíritu Santo como uno el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sin embargo, la obediencia, aquí, es la obediencia al Evangelio, puesto que la Escritura indica claramente que algunos, quienes son parcialmente desobedientes aún poseen el Espíritu. La demora en administrar el Espíritu a aquellos, quienes oyeron el Evangelio a través de Felipe en Samaria, fue ocasionada por la necesidad de conectar esta nueva obra del Espíritu con la de los apóstoles en Jerusalén. De acuerdo a esto, el dar el Espíritu fue demorado hasta que les impusieron las manos, Hechos 8:17, pero esta no era la situación normal, como se ilustra en la conversión de Cornelio, quien recibió el Espíritu sin la imposición de manos. La situación en Hechos 19:1-6 parece referirse a aquellos quienes habían creído en Juan el Bautista, pero que nunca habían creído en Cristo. Ellos recibieron el Espíritu cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, pero otra vez esta es más bien una situación anormal que normal y no se ha vuelto a repetir. El ungimiento en 1 de Juan 2:20, referido como unción, y en 1 de Juan 2:27, si se interpreta correctamente, se relaciona al acto inicial de morar, más que a una obra subsiguiente del Espíritu. En cada ocasión de ungimiento en el Nuevo Testamento, ya sea que se refiera al período antes o después de Pentecostés, el ungimiento del Espíritu es un acto inicial, Lucas 4:18, Hechos 4:27, 10:38, 2 de Corintios 1:21, 1 de Juan 2:20-27. Así las dificultades en esta doctrina desaparecen con un estudio cuidadoso de los pasajes en los cuales se plantean los problemas del morar del Espíritu en contraste con otros ministerios. Dado que algunas obras del Espíritu acontecen simultáneamente en el creyente en el momento de su nuevo nacimiento, debe hacerse una cuidadosa distinción entre estas obras del Espíritu. Por consiguiente, el morar del Espíritu no es lo mismo que la regeneración del Espíritu, aunque acontecen al mismo tiempo. De igual manera, la regeneración y el morar del Espíritu Santo no son lo mismo que el bautismo del Espíritu, el cual será tratado próximamente. El morar del Espíritu no es lo mismo que la plenitud del Espíritu, puesto que todos los cristianos son morada del Espíritu, pero no todos están llenos del Espíritu. Además, el morar del Espíritu sucede una vez y para siempre, mientras que la plenitud del Espíritu puede ocurrir muchas veces en la experiencia cristiana. El morar del Espíritu es, sin embargo, lo mismo que la unción del Espíritu y el sellamiento del Espíritu. El hecho del morar del Espíritu o de su unción es un rasgo característico de esta era, Juan 14:17, Romanos 7:6, 8:9, 1 de Corintios 6:19-20, 2 de Corintios 1:21, 3:6, 1 de Juan 2:20-27. Por medio del morar del Espíritu el individuo es santificado o apartado para Dios. En el Antiguo Testamento el aceite de la unción tipifica a la unción presente por medio del Espíritu, siendo el aceite uno de los 7 símbolos del Espíritu. 1. Cualquier cosa tocada con el aceite de la unción era, por lo tanto, santificada, Éxodo 49:15. De igual manera, el Espíritu ahora santifica, Romanos 15:16. 1 de Corintios 6:11. 2 de Tesalonicenses 2:13. 1 de Pedro 1:2. 2. El profeta era santificado con aceite, 1 de Reyes 9:16, de igual forma Cristo era un profeta por el Espíritu, Isaías 61:1, Lucas 4:18, y el creyente es un testigo por el Espíritu, Hechos 1:8. 3. El sacerdote era santificado con aceite, Éxodo 40:15, igualmente lo fue Cristo en su sacrificio por medio del Espíritu, Hebreos 9:14, y el creyente por medio del Espíritu, Romanos 8:26-12-1, Efesios 5:18-20. 4. El rey era santificado con aceite, 1 de Samuel 16:12-13, de la misma manera lo fue Cristo por medio del Espíritu, Salmos 45:7, y el creyente está llamado a reinar por medio del Espíritu. 5.
El aceite de la unción era para sanidades, Lucas 10:34, sugiriendo la sanidad del alma en la salvación por el Espíritu. 6. El aceite hace que la cara brille, lo cual era el aceite del gozo, Salmos 45:7, y se requería el aceite fresco, Salmos 92:10. El fruto del Espíritu es gozo, Gálatas 5:22. 7. En el mobiliario para el tabernáculo se especifica el aceite para las lámparas, Éxodo 25:6. El aceite sugiere el espíritu, el pabilo al creyente como un canal, y la luz el brillo visible de Cristo. El pabilo debe descansar en el aceite. Así el creyente debe caminar en el espíritu, Gálatas 5:16. El pabilo debe estar libre de obstrucción. Así el creyente no debe resistir el espíritu, 1 de Tesalonicenses 5:19. El pabilo debe estar arreglado. Así el creyente debe ser limpiado por la confesión del pecado, 1 de Juan 1:9. El aceite de la santa unción, Éxodo 30:22-25, estaba compuesto por 4 especias añadidas al aceite como base. Estas especias representan virtudes peculiares que se encuentran en Cristo. Así, este compuesto simboliza al Espíritu tomando la misma vida y carácter de Cristo y aplicándola al creyente. Este aceite en ninguna manera podía ser aplicado a la carne humana, Juan 3:6. Gálatas 5:17. No podía ser imitado, lo cual indica que Dios no puede aceptar nada sino la manifestación de la vida, la cual es Cristo, Filipenses 1:21. Cada artículo del mobiliario en el tabernáculo debía de ser ungido y, por consiguiente, apartado para Dios, lo que sugiere que la dedicación del creyente debe ser completa, Romanos 12:1-2. El sellamiento del Espíritu. El morar del Espíritu Santo se representa como el sello de Dios en 3 pasajes en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 1:22, Efesios 1:13, 4:30. En cada consideración importante el sellamiento del Espíritu es enteramente una obra de Dios. A los cristianos nunca se les exhorta a buscar el sellamiento del Espíritu, puesto que cada cristiano ya ha sido sellado. El sellamiento del Espíritu Santo, por lo tanto, es tan universal como la morada del Espíritu Santo y ocurre en el momento de la salvación. Efesios 1:13 dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, el creer y el recibir ocurren al mismo tiempo. No es, por lo tanto, ni un trabajo subsiguiente de la gracia ni una recompensa por la espiritualidad. Los cristianos efesios fueron exhortados: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Aun cuando ellos pecaran y contristaran al Espíritu, sin embargo estaban sellados para el día de la redención, esto es, hasta el día de la resurrección o transformación, cuando recibieran nuevos cuerpos y ya no pecaran más. Como el morar del Espíritu, el sellamiento del Espíritu no es una experiencia, sino un hecho para ser aceptado por la fe. El sellamiento del Espíritu es una parte tremendamente significativa de la salvación del cristiano e indica su seguridad, y que es propiedad de Dios. En adición a lo anterior, es el símbolo de una transacción terminada. El cristiano está sellado hasta el día de la redención de su cuerpo y su presentación en gloria. Tomado como un todo, la doctrina de la presencia moradora del Espíritu Santo como nuestro sello trae gran seguridad y confortamiento al corazón de cada creyente que entienda esta gran verdad. Preguntas. 1. ¿Qué evidencias sostienen la conclusión de que el morar del Espíritu en cada creyente es una característica distintiva de la edad presente? 2. ¿Qué pasajes importantes en el Nuevo Testamento enseñan en forma incuestionable la morada universal del Espíritu Santo en los creyentes? 3. ¿Por qué la morada del Espíritu Santo es necesaria para el alto nivel de vida espiritual del creyente? 4. ¿Cómo puede definirse la unción del Espíritu? 5. ¿Qué problemas en la doctrina del morar del Espíritu se levantan por medio de tales pasajes como 1 Samuel 16:14, Salmo 51:11, Lucas 11:13? 6. ¿Cuál es la explicación de Hechos 5:32 en relación a la morada universal del Espíritu? 7. ¿Por qué el dar del Espíritu Santo fue demorado de acuerdo a Hechos 8:17? 8. ¿Cómo puede ser explicado el problema de Hechos 19:1-6 en relación a la morada universal del Espíritu? 9. ¿Cómo puede contrastarse el morar del Espíritu Santo con la regeneración? 10. ¿Cómo puede contrastarse el morar del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu? 11. ¿Cómo puede contrastarse el morar del Espíritu con la plenitud del Espíritu Santo? 12.
¿Cómo el aceite de la unción usado en el Antiguo Testamento tipifica la obra del Espíritu Santo? 13. ¿Cuál es el significado de las 4 especias añadidas al aceite santo de la unción en el Antiguo Testamento? 14. ¿Cuál es la relación entre el morar y el sellar del Espíritu? 15. Explicar el verdadero significado de Efesios 1, 13, 16. ¿Cómo se relaciona el sellamiento del Espíritu con la experiencia espiritual? 17. ¿Cómo se relaciona el sellamiento del Espíritu con la seguridad eterna? Gracias por haber estado con nosotros, en el estudio tan importante de esta doctrina de la palabra de Dios. Sus oraciones a favor a este ministerio de enseñanza hace posible de continuar con la educación cristiana en este mundo. Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, presento el programa del curso de Teología Sistemática 1. Le invitamos a escucharlo nuevamente, en nuestra próxima lección de este curso. Recuerde el modo de someter tareas. Todas las tareas son enviadas por correo electrónico sbpbcr@mail.com a nuestro Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Para otorgarle el certificado de reconocimiento del curso, hacer un pequeño estudio de 3-10 páginas sobre el tópico deseado. El alumno puede imprimir los cuadernos de trabajo o simplemente guardarlos en uno de los programas que tiene disponible para poder accesarlos en cualquier instante. Estas tareas deben de cumplir con los datos de la hoja de control de lectura evaluativa. Hoja de control de lectura evaluativa. La hoja de control de lectura no es para controlar que se cumplan las lecturas por cumplirlas, sino para pretender introducirnos profundamente en cada postura. Esta hoja nos ayudará a medir la profundidad de nuestra evaluación con el propósito de hacerlo cada vez mejor. La hoja contiene las siguientes partes. 1. Datos bibliográficos. Nombre del autor, título de la obra o artículo, casa editora, año y páginas. 2. Resumen de contenido. En propias palabras, resumir lo que plantea el autor. No se evalúa ni se critica la postura del autor, solo se resume. 3. Evaluación de lectura. Aquí usted debe manifestar los puntos y aspectos en los cuales está de acuerdo y en los que está argumentando su posición. Si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? También debe contener el nombre completo del alumno, ciudad y país, y la institución, la materia o curso estudiado y la fecha. Esta tarea debe ser enviada al terminar el curso, juntamente con la solicitud del certificado. Recuerde que la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Efesios 5, 16. Que Dios le haya bendecido grandemente por medio de su palabra. Amén.